año 2021 en Nicaragua nos toca elegir nuevamente presidente y vicepresidente. O más bien, esa era la idea. La comunidad internacional ya comenzó a reaccionar, como por ejemplo España y la Unión Europea, que se refieren a las próximas elecciones como no creíbles, porque no existen estándares democráticos. El presidente Ortega y su mujer, la vicepresidenta Murillo, han eliminado a la oposición política, asegurando su victoria en las próximas elecciones del 7 de noviembre, encarcelando a todos los opositores. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. Encarcelamiento de opositores, juicios políticos, leyes hechas a la medida. Son algunas de las razones por las que este 7 de noviembre las elecciones no serán igual que en años anteriores, si es que se les puede llamar elecciones. Antes de hablar de 2021, hay que recordar que la meta principal de Ortega desde que regresó a la presidencia en el año 2007 fue la centralización del poder bajo un modelo familiar. Es decir, que los poderes del Estado están bajo su dictado. En otras palabras, él es el jefe supremo de todo. Un dictador que ha garantizado su permanencia en el poder con varios fraudes electorales. Y por supuesto, la reforma a la Constitución Política de Nicaragua en el año 2013, que permitió la reelección continua e indefinida de la mano de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. En 2018, con el estallido de la rebelión cívica, Ortega inició una serie de etapas represivas, echando manos a las armas para mantenerse en el poder, con ayuda de grupos paramilitares, la policía y el ejército. En este año electoral 2021, el régimen Ortega Murillo allanó el terreno para una tercera reelección consecutiva, quitando de su camino a la oposición y creando unas elecciones a su medida. ¿Cómo lo hizo? Lo primero fue desestimar las recomendaciones que había resuelto la OEA en octubre de 2020 para que el proceso electoral se condujera al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, el régimen decidió el 6 de mayo juramentar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, 7 titulares y 3 suplentes. Adivinen de qué partido son los nuevos magistrados y quiénes les eligieron. Sí, del Frente Sandinista, partido de gobierno. Los eligió la pareja presidencial. Ese mismo día se aprobaron las ficticias reformas de la ley electoral, con 85 votos a favor y 4 en contra. Una reforma para que nada cambiara. Aquí hay que recordar que la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional son del partido de gobierno, producto de los fraudes electorales anteriores. Estas reformas incluyen medidas que propician un fraude electoral. Por ejemplo, la cancelación de la observación electoral y la prohibición de financiamiento externo de las campañas partidarias. ¡Qué conveniente! Otro punto importante de estas reformas electorales fue el artículo 81, que dice que ninguna persona a quien se le haya aplicado la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz puede inscribirse como candidata a cargos de elección popular. Más adelante veremos cómo este artículo fue una herramienta más para quitarse de encima a la oposición. Y por si no fuera poco, veamos el artículo 16. El presidente o la presidenta y los suplentes de las juntas receptoras de votos serán designados alternativamente entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado. Es decir, dejando en completo control al partido único, el FCLN. La oposición surgida a partir del estallido de abril estaba decidida a participar en las elecciones, pero necesitaba una casilla. El Partido Restauración Democrática era una opción. Es por esto que el régimen decidió quitarle la personería jurídica el 18 de mayo. El 20 de mayo el régimen dio su estocada más grande, acusar y apresar a candidatos presidenciales opositores. Ese día, el Ministerio de Gobernación señaló a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de claros indicios de lavado de dinero. El Ministerio Público envió un citatorio urgente a Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial con mejor calificación en las encuestas, para asistir a una entrevista por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Las acusaciones contra Cristiana terminaron en el allanamiento de su casa y su arresto domiciliario en la mañana del 2 de junio.
comenzando así una nueva etapa de represión contra los opositores, dejando a 7 de ellos sin libertad. Solo hacía falta destruir lo poco que quedaba de la oposición. Ahora le tocaba el turno al partido Ciudadanos por la Libertad, C+L, el otro partido que ofrecía un vehículo a los opositores. Primero, C+L se quedó sin candidata a la vicepresidencia, pues la abogada María Asunción Moreno tuvo que exiliarse por amenazas de cárcel por parte del régimen. La última opción fue la exreina de belleza Berenice Quesada, que luego de unas declaraciones fue inhibida el 3 de agosto. A los pocos días, el 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad y también suspendió la ciudadanía a la presidenta de este partido, Kitty Monterrey, tras la denuncia interpuesta por María Aide Osuna, representante legal y titular del Partido Liberal Constitucionalista, otro partido conocido por colaboracionista del régimen Ortega Murillo. Así fue como el régimen Ortega Murillo logró sacar del juego electoral a sus principales contrincantes y se fabricó unas elecciones a su medida. Finalmente, el 10 de agosto, Kitty Monterrey se exilió en Costa Rica. La boleta electoral presenta a los partidos que son aprobados por los Ortega Murillo, que no representan ninguna amenaza ni competencia. Y los partidos zancudos serán los encargados de hacerle el juego al régimen para legitimar estas próximas elecciones. Por primera vez, los Ortega Murillo no necesitan planear un fraude electoral como tal, porque no tienen necesidad ante unos comicios sin competencia. La votación del 7 de noviembre puede resumirse como Daniel versus Ortega. De acuerdo al Latinobarómetro, una organización que publica una encuesta anual de opinión pública sobre 18 países de Latinoamérica, define el uso de las próximas elecciones generales como una estrategia hecha por un dictador para vestirse de legitimidad. El estudio confirma que Nicaragua pasó de la democracia a la dictadura a partir de 2018. En palabras del Latinobarómetro, este próximo 7 de noviembre tendremos unas pseudoelecciones, pues no existen garantías de un proceso electoral democrático y transparente.